Muy bienvenidos a Puntos de Fuga, el podcast de 070 sobre arte y cultura. Hoy visitaremos la exposición Juan Fernando Herrán, Materialidades y Constelaciones, en compañía de María Margarita Malagón, la curadora, y yo, el artista. Hicimos este podcast para que lo escuche mientras recorre la exposición Materialidades y Constelaciones, la retrospectiva de Juan Fernando Herrán en el MAMU en Bogotá, una exposición que estará hasta el 16 de febrero de 2026. Soy Natalia Guerrero y en algunos momentos me escuchará guiarle por la exposición. Recomendamos que se fije en los nombres de las obras que aparecen en las fichas técnicas para seguir el recorrido. Dele play a este podcast desde afuera de la exposición, justo antes de entrar al MAMU. Queremos iniciar aquí fuera del edificio, porque cuando estábamos planeando la exposición, siempre que ingresaba veía este como atrio, este como espacio que está fuera del edificio, que posee una arquitectura muy potente. Y como una de las piezas que es importante en mi trabajo, que se llama Espina Dorsal, trabaja haciendo como contrapuntos entre arquitecturas, digamos, institucionales y arquitectura que proviene de los barrios marginales y de la lógica constructiva de esos barrios. Entonces decidimos poner este primer fragmento de la obra Espina Dorsal. Ingrese al edificio y suba la escalera poco a poco. Entonces, una vez uno pasa por debajo de esta pieza, pues ingresa como al museo mismo e inmediatamente se da cuenta que hay dos elementos arquitectónicos, pues, escultóricos y arquitectónicos que están ocupando el espacio. La exposición se llama Materialidades y Constelaciones porque trabajamos con esos dos conceptos a lo largo de la muestra, pero voy a mencionar algo sobre el primer concepto, sobre materialidades, que es como una constante en mi trabajo. Y lo que vemos acá precisamente es una serie de estructuras que se refieren a escaleras, cuya materialidad es maderas de distinto tipo de ordinario, con una variedad cromática y con como una lógica constructiva muy directa, que tiene que ver con lo que ocurre en esos barrios marginales que ya mencioné. Pienso que es importante también tener en cuenta que aunque aquí Juan Fernando las presenta como tres esculturas, en realidad originalmente cuando él inició esta obra hace muchos años la pensó como una unidad. Y lo que es bien interesante es que a medida que ha evolucionado el tiempo, ha pasado por diferentes edificaciones, como él mismo dice, la escultura se ha ido modificando y en este caso pues se convierte en tres. Entonces es una escultura que es muy responde al espacio, como él mismo lo decía, y en esa medida entonces va cambiando y va teniendo nuevas vidas. Entonces uno pasa incluso por debajo de las piezas y la lógica de ellas es que uno realmente pueda pues tocarlas, ¿sí? Que se dé cuenta de la madera, que las mire por debajo, después va uno a estar como en un puro primer plano, y pues esto es importante en torno a la relación con el público y con el espacio, obviamente. Entonces los tres fragmentos en esta versión pues fueron diseñados específicamente para esta gran sala, que es como un espacio de recibimiento al público. Y pues acá también vamos a encontrar el texto curatorial, que es un texto muy preciso, generoso, que obviamente introduce a la exposición. Y precisamente aquí en el texto curatorial vemos el segundo concepto que guía la exposición, que guió la organización de la exposición, pero también de alguna manera la visita, que es el concepto de constelaciones. Ese concepto de constelaciones, de hecho, surgió durante mi proceso de investigación en el archivo de Juan Fernando. Fue un concepto que fue surgiendo a medida que yo fui conociendo la forma de trabajo de él, que ahora vamos a ver, en el sentido de que cuando Juan Fernando decide empezar a trabajar sobre una realidad específica, que siempre de hecho está aterrizada en algo que ya existe, empieza a explorar y empieza a profundizar, y en la medida en que va explorando y profundizando va descubriendo diferentes capas de esa realidad y empieza a ver la necesidad de expresar lo que él va descubriendo con diferentes medios, diferentes lenguajes visuales, pero también va viendo una conceptualización distinta. Y entonces lo que yo pude sentir era que se formaban
agrupaciones de obras en el tiempo, pero también en su mente de alguna manera, y esa agrupación de obras son las constelaciones. Otro punto que es importante de esto es que esas constelaciones no se circunscriben a un determinado momento cronológico ni siquiera espacial. Vamos a ver en la exposición que hay obras, digamos, distanciadas por muchos años y sin embargo podemos verlas dentro de la misma constelación. Decidimos acompañar las piezas con obras de proceso. Entonces están las obras más conocidas, pero también mucho material de proceso y de archivo que nunca se había mostrado, y eso crea un contrapunto que ayuda para la lectura de esas constelaciones, pero también para una percepción de la exposición, digamos, a distintos niveles. Entonces aquí hay, por ejemplo, maquetas, ¿sí? Entonces en este mismo espacio están las obras grandísimas, ¿sí?, que ocupan todo el espacio, pero también la minucia del proceso de pensamiento y las primeras pruebas de cómo puede ser esto en términos espaciales cuando hago maquetas en madera o maquetas en arcilla. La idea de proceso artístico que guía la exposición, como Juan Fernando dice, es muy importante para nosotros porque, y para mí especialmente cuando empecé también la investigación, porque seguir los procesos de Juan Fernando me permitió ir respondiéndome mi pregunta inicial, que es, ¿qué hace que estas obras se consideren obras de arte? Suena un poco tonto, pero en realidad en la medida en que uno profundiza en cada una de estas diferentes etapas, entre comillas, va viendo cómo se va volviendo algo que se decanta en la mente del artista y obviamente pues visualmente y materialmente hasta llegar a una obra como la que tenemos, la que acabamos de ver, Espina Dorsal, que de alguna manera recoge todos esos elementos que para mí llegan a conformar esa obra de arte, que implican aspectos prácticos, porque vamos a ver de dónde surgen estas ideas de las escaleras, aspectos simbólicos que el artista de alguna manera intuye desde el principio y por eso de alguna manera se concentra en ellas, aspectos estéticos, obviamente, también desde el punto de vista material, visual, y finalmente aspectos metafóricos. Entonces ese complejo, digamos, de elementos son los que van surgiendo a medida de este proceso y para mí llegan a conformar la obra de arte. Entre por la puerta del fondo, la que está entre las maquetas pequeñas y el ascensor. Bueno, en esta ocasión, en esta visita, vamos a seguir en la sala del proyecto Escalas, que obviamente tiene un vínculo con Espina Dorsal. Entonces, bienvenidos. De hecho, el vínculo lo empezamos a ver aquí como una de esas constelaciones. La serie Escalas fotográfica que vamos a ver adentro está relacionada con esta escultura y con varias esculturas que también vamos a encontrar y algunos dibujos que también hacen parte del proceso artístico. Estamos entrando a la constelación en relación también con Espina Dorsal, que está afuera, de las culturas materiales y las dimensiones sociológicas. Entonces, vemos aquí la serie Escalas, modalidades de vuelo, la vuelta, Espina Dorsal. Y una vez uno ingresa en esta sala, se da cuenta de otra característica que logramos con María Margarita, que sentimos que es importante, y es que se crean como salas pero abiertas, ¿sí?, comunicadas con otros segmentos. Entonces al fondo hay como una sala que vemos desde aquí, pero que tiene que ver con un proyecto que hace parte de esa misma constelación, pero que es un proyecto también aparte. Y acá vemos pues escalas con la obra Proceso, que es una cantidad de imágenes de archivo, de proceso, dibujos, fotografías, cosas técnicas y cosas mucho más intuitivas, que es como ese universo donde estoy transitando antes de que decida hacer la serie fotográfica, que es una parte de ese proyecto, o las esculturas y Espina Dorsal. A mí me gustaría que nos enfocáramos por un segundo en esta fotografía, que es una fotografía de registro de Juan Fernando. Fíjese en la fotografía de la segunda fila, de la izquierda, donde dos hombres están parados frente a una escalera de madera empotrada sobre una pendiente de tierra. En donde vemos muy claramente que hay aquí un punto de partida a cómo concibe él después Espina Dorsal, porque podemos ver exactamente el tipo de materiales, la estructura, la forma en que está planteada la estructura en relación con el espacio y con la topografía, y ahí vemos cómo hay un punto de partida muy claro, un anclaje muy claro de él en el aprendizaje además que él obtiene de estas personas que están construyendo esta escalera.
Ahora, la inclusión de este tipo de material es muy importante porque uno empieza a crear esas relaciones entre las obras y el origen de ellas, y se da cuenta de una constante que aparece en muchos proyectos, y es la importancia documental y la importancia del trabajo de campo, y en esta constelación principalmente la relación con la sociología. Si yo leí, para entender muchas de esas realidades, una cantidad de publicaciones sobre el desarrollo de los barrios de Medellín, la creación de dichos barrios, las juntas comunales, textos sobre la explicación o textos que quieren explicar un poco el fenómeno del sicariato. Muchos de esos materiales se dan acá, entonces pues este vínculo con una disciplina como la sociología, por ejemplo, o pues también la arquitectura, no son como únicamente como un aspecto, es importante. Precisamente tenemos un sonido al fondo que es intencional porque hace parte de la obra La Vuelta, es un video que Juan Fernando realizó como parte de esta constelación, y precisamente uno de los aspectos que él está mencionando que estudió desde un punto de vista sociológico, cultural, fue todo el fenómeno del sicariato. Entonces el video de La Vuelta tiene que ver con ese tema, pero además el sonido mismo es interesante porque Juan Fernando me contaba, en la medida en que él iba explorando todas estas realidades, su guía le iba diciendo, y de ahí creo partió parte del interés en la obra, el sonido de esas motos, usted no se imagina lo que significaba circulando por todos estos barrios. Entonces este sonido está aquí también. Ahora, vale la pena como precisar que ese proyecto de La Vuelta y la serie fotográfica que lo acompaña, que se llama Modalidades de Vuelo, está indagando la relación de una población muy extensa en Medellín y sus relaciones con las motos. Entonces no es únicamente un vínculo con el sicariato, sino que efectivamente lo que yo rastreo y siento es que toda esta relación con las motocicletas parte del sicariato, pero los trabajos están pensados hacia indagar cómo es que estas personas se relacionan con estos vehículos y qué opciones les dan y cómo les transforma su vida. Tenemos 6 fotografías de esa serie y entreveradas entre las imágenes una entrevista que hice con un mecánico que vivió los 80s y los 90s, que obviamente tuvo muy de cerca a muchas de esta gente, y cómo él se relaciona con esa realidad, incluso cómo esquiva meterse en ella. Y aunque el texto es de letra pequeña, la idea es que hayan como sugerencias de distintos niveles para digamos, un visitante o muy detallado, que tenga mucho tiempo, o sencillamente como un acompañamiento textual. Y eso hace parte de otra obra que se llama Testimonios, que aquí solo está presente de esa manera. Entonces, el video de La Vuelta es un documental en realidad, como de 25 minutos, que rastrea los testimonios y cómo la cultura de la motocicleta hace parte de un cierto grupo social con vínculos idiosincráticos cotidianos muy fuertes. Entonces se entrevistan varios ex sicarios que pertenecieron a distintas bandas en Medellín en los 90s y también jóvenes actuales para rastrear un poquito como ese legado de la motocicleta. Entonces, el otro protagonista en la obra es el ruido, porque como decía María Margarita, la obra empieza cuando alguien me describe que el combo de la Ramada, cuando tenía un éxito, digamos, militar sería para ellos, salían a mostrarse y exhibirse por la ciudad haciendo ruidos con sus motos. Y ese recuento para mí fue un detonante de meterme en esa investigación, y obviamente el video tiene un segmento que es la reconstrucción con motos de esa época de ese poderío sonoro. Ahora, la pieza, que dura 25 minutos, es, creería, suficientemente potente para que si uno ve 5 minutos se queda a los 25. Espero que les pase.
Volvemos aquí a la sala de donde está Escalas y vemos que hay en una pared una pieza que difiere un poquito de las otras piezas fotográficas de la serie, porque es la única fotografía realizada en un interior. El proyecto empezó como una relación de los espacios exteriores, de las estructuras y las escaleras que conforman estos barrios, pero en un momento dado pues empecé a ingresar a las casas invitados por los pobladores a conversar, a tomar café, y entré a esta casa en particular, que es un espacio muy pequeño, completamente organizado, nítidamente tenido, digamos, con todo en su lugar, limpio, muy íntegro en sí mismo. Y a mí me impresionó cómo en un espacio creo que mide como 2 por 2,5 o 2 por 3, estaba todo ese universo cotidiano, incluyendo lavandería, cocina, sala, comedor, habitación, y literalmente estoy tomando la foto encima del excusado, ¿sí? Entonces, esta relación con el espacio, esta economía de medios, se volvió muy importante en todo el proyecto, y en este momento, y con otras imágenes, la otra que está allá enfrente, que empiezan a hablar de los espacios, da pie para que yo haga 2 piezas escultóricas, una que se llama Posición Horizontal, que es como un corte estratificado de distintas camas, desde una cama muy económica, un colchón que se pone directamente en el piso, hasta una cama de comino crespo y cuero que está en la parte exterior, y la pieza está haciendo como una comparación de los espacios en que la gente duerme, inspirado un poquito en esa fotografía que les mostré anteriormente. Y si uno sigue recorriendo, pues está acompañado de otras fotografías de Escalas, donde se ve la relación con el espacio que se está conquistando, el espacio rural que se empieza a volver urbano, y llegamos a la obra Progresión, que de nuevo tiene una lógica similar a Posición Horizontal, porque compara espacialidades y su relación con el cuerpo. Entonces es una pieza sintética, la obra que se hace al final de todo el proyecto, una obra que yo sé que no hubiera podido concebir al principio, donde hay unos planteamientos espaciales en base a pares de tablas, de distintas maderas, desde las más finas hasta las más ordinarias, y cómo estas escaleras, de acuerdo a la inclinación, alcanzan y conquistan una altura mayor. Es interesante en este punto aclarar que uno de los temas, mejor dicho, que la constelación está construida, o nuestra concepción de la constelación está construida en torno al tema de la cultura material. Aquí vemos cómo el material y lo que dice Juan Fernando en relación con el espacio, pero también en sus diferentes escalas, en sus diferentes dimensiones, está comunicando toda una serie de dimensiones sociológicas. O sea, lo material comunica dimensiones sociológicas, pero al mismo tiempo parte de esta constelación, y que veremos que está conectada arriba con la serie de Camposanto, hay un interés muy grande en la pulsión entre la vida y la muerte, en el sentido del ciclo vital, por ejemplo. Estas obras que tú estabas mostrando antes de la serie de Escalas, pero que se llaman itinerarios como tal, muestran lo que implica el trabajo de cada día de estas personas, no solo de construir sus medios de acceso, sino también llegar a su lugar de trabajo, volver a su morada. Entonces ahí hay parte de un ciclo vital, y también vamos a ver cómo estos mismos conceptos conectan con otras series que ya realiza Juan Fernando mucho tiempo después, pero que, como les decíamos al principio, pueden verse como parte de la misma constelación. Y a continuación vemos también parte de la serie de Huracán. Hubiéramos podido entrar por esta otra puerta y nos hubiéramos encontrado estas 3 imágenes de un proyecto que se hizo en la Florida, a partir de una montaña rusa en desuso, y obviamente podemos crear relaciones con lo que acabamos de ver de espina dorsal, o incluso con las cosas de Escalas, porque es un esfuerzo constructivo enorme, pero dedicado al entretenimiento. Entonces uno se hace como preguntas que para mí tienen un vínculo muy fuerte con modalidades de vuelo, lo de las motos, y es todo el esfuerzo y el deseo
casi sin límites de obtener una cierta emoción. Entonces, una emoción de 1 minuto y medio en una vuelta en una montaña rusa como estas, o como los motociclistas a partir de la velocidad y de la emoción también adquieren un sentido de la vida que parecería ser tremendamente importante. Y obviamente pues esto está muy relacionado con el concepto de cultura material. Aquí vemos precisamente que esa cultura material y esa cultura del entretenimiento, en contextos sociológicos y culturales también totalmente distintos, presentan un contraste bien interesante entre este tipo de esculturas, digamos, en la Florida, en los Estados Unidos, y lo que implican las diferentes construcciones de estas imágenes que estábamos viendo en la ciudad de Medellín, que podría aplicarse a la ciudad de Bogotá o muchas otras ciudades, obviamente, del mundo. Y si tomamos aquí a la derecha, entramos como en una nueva sala, de nuevo no tan cerrada, porque no existe ninguna sala así pues cerrada como tal, o sí existe una, pero después hablamos de eso. Y empezamos a ver fotografías de gran formato de un proyecto que se hace en Francia, donde el vínculo empieza a ser con la historia y la arqueología. Entonces vemos fotografías donde hay unas superficies de una iglesia en desuso que posee rastros de distintas épocas y de distintos usos, desde el uso religioso, cuyo objetivo era el inicial, hasta una división de apartamentos, porque es una iglesia que a lo largo de siglos tiene distintos momentos, incluyendo edificio de apartamentos. Entonces el proyecto lo que rastrea son todas estas transformaciones y cambios. Entonces, como dice Juan Fernando, aquí ya estamos entrando en otra constelación, aunque todavía estamos conectados, digamos, con la anterior. O sea, realmente la idea de constelaciones son, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un flujo, no hay una división, una ruptura, sino que las obras están entrelazadas. Entonces, aquí vemos en 2 fotografías esto que yo les mencionaba de la pulsión entre la vida y la muerte. O sea, por un lado, Juan Fernando encuentra este cadáver de una paloma y las palomas pues están revoloteando por este edificio. Y por otro lado, dado que es un sitio arqueológico, también en ese momento están descubriendo que hay una serie de esqueletos de personas que muy posiblemente es una monja, que vivieron ahí, es una monja. Entonces tenemos esa presencia de alguna manera de la muerte en todo ese proceso histórico que el edificio ha vivido y que Juan Fernando está captando con sus fotografías y con un video que está en la sala aquí a la izquierda nuestra. Y al puro inicio de este espacio hay una fotografía de otro edificio que no hace parte de esta serie, pero que hace parte de la obra, del proyecto Leve y Emergente, de una capilla cuya construcción es enteramente en madera. Entonces, si uno viene con toda esta lógica material, pasa de las escaleras de Medellín a esta iglesia hecha en madera en Antioquia y entra en otra iglesia que es otro espacio pues religioso con otra historia en particular. Y acá está el video Cronologías Envolventes, que cierra muy bien este proyecto porque se realiza a partir del encuentro con una de las personas que vivió en esa edificación, y yo logro después no solo entrevistarla, sino conseguir los planos en que fue subdividido todo este edificio para crear apartamentos. Y ella describe esos espacios y su uso. Entonces el video hace una reconstrucción de ese momento que duró como desde los 50 hasta los 90, donde la edificación fue un edificio de apartamentos. Sí, entonces este video, que se llama Cronologías Envolventes, se hizo con un dron, y lo que yo hice en realidad fue casi como escanear todas sus superficies y cómo poco a poco en esas superficies hay huellas de distintos usos, de distintos espacios. Entonces, la constante de la relación del ser humano y sus espacios se da aquí con una reconstrucción de ellos a partir de esos planos que, como dije, se consiguieron antes. Entonces vale la pena, bueno, aquí está Jacqueline, que es el nombre de la señora, hablando de esas edificaciones, y yo sigo con el dron todas las divisiones y como estos vestigios de distintas épocas y distintos usos, hasta que en un momento dado, y pues me gustaría que
que los visitantes lo perciban, hay un dibujo, una animación tridimensional hecha con carboncillo que se traslapa sobre estas tomas y crea momentáneamente o reconstruye momentáneamente los espacios que ella está describiendo, que es muy bonito también porque en términos sonoros, y es otra cosa que normalmente trabajo de una manera muy consciente, se reactiva el lugar con el sonido del trazado del lápiz que define los espacios. Estas vigas que se ven atravesadas son las vigas que se ubicaron en un momento dado para crear los 4 pisos en que terminó el edificio cuando se volvió a apartamentos, pero obviamente no eran parte integral de la edificación inicial. De hecho, la edificación tiene incluso vestigios romanos en la parte inferior. Y ahí estoy pues siguiendo con la cámara esas subdivisiones que en términos de color y de rastro pues hacen como preguntas sobre el espacio. Y ahí, como les decía, estoy replanteando los espacios existentes en un momento dado. Uno de los ejes transversales que recorre la exposición tiene que ver con un interés que ustedes ya habrán detectado, que es su interés por los procesos históricos que están detrás de las realidades existentes. Entonces, en este caso estamos hablando de un edificio como símbolo precisamente de esa historia. Acabamos de ver en el desarrollo urbano de las zonas periféricas de Medellín, para los cuales él decía, hizo toda una investigación histórica, sociológica, y en la siguiente sala vamos a entrar a una obra que él realizó, una serie de obras que él realizó en Londres, donde también se sumergió en los procesos históricos de la ciudad. Aquí ingresamos a otro espacio y claramente, y es algo que a mí me parece muy bueno, un logro de la exposición, y es que los espacios también van adquiriendo unas ciertas características. Y cuando uno entra a este o más arriba a varios de los otros espacios, uno percibe una relación distinta con ellos. Entonces acá, digamos, hay piezas, 2 piezas muy grandes de pared que utilizan esta gran altura del museo, que es maravilloso, para exhibir 2 piezas que se hicieron, o pues todas las que están en esta sala se hicieron durante mi maestría en Inglaterra, a excepción de una, ¿no? Porque toda regla tiene su excepción. Entonces, y claramente conciben o plantean un grupo de obras que, como dijo María Margarita, se relacionan con la arqueología, pero también con la historia. Y lo que yo hago una vez llego a Londres a hacer mi maestría, gracias a una beca, la beca Jóvenes Talentos del Banco de la República, es indagar como sobre la historia. Y empiezo por el eje geográfico que me parecía fascinante e interesante, que era el río Támesis. Y ahí empiezo a como reconstruir parte de la historia, incluyendo el posible lugar donde se fundó Londres, en la confluencia del Walbrook y el Támesis. En el piso también tenemos la obra Flotsam and Jetsam, que hace parte de la colección del banco. Dentro de la exposición hay 9 obras que hacen parte de la colección del Banco de la República. Y es interesante las 2 piezas que están a los lados porque empiezan a plantear también una manera distinta de trabajar que se da cuando yo estoy en Inglaterra, y es no solo hacer esculturas, sino plantear proyectos que tienen que ver con la concepción del espacio, un espacio no únicamente donde se exhibe algo, sino los espacios geográficos que me parecen como muy interesantes. Y estoy pues básicamente refiriéndome a la obra Latitud, que es una pieza coyuntural en mi trabajo porque crea unas posibilidades que yo mismo desconocía como en la lógica de los procesos, y está dado porque yo termino enviando una esfera de huesos a la Bienal de La Habana y lo hago por mar, y de alguna manera logro que esta pieza se ubique en el Océano Atlántico como su lugar de desarrollo. Y la pieza lo que muestra es el mapa del Atlántico Norte con las corrientes y los vientos de marzo del 94, en el momento donde la lanzo después de hacer como un recorrido y una investigación larga sobre corrientes y vientos y posibles maneras de llegar a La Habana
por mar. Esta sala también, como Juan Fernando lo está diciendo, si escogiéramos una sala que cronológicamente empezaría la exposición, en realidad sería esta. Porque aquí estamos en el punto en donde él se va a Londres a hacer su maestría en escultura y también en teoría del arte contemporáneo, y como él mismo dice, su trabajo empieza a cambiar. Ese video que vemos allí a la entrada, en donde él está recorriendo Londres con una masa de arcilla en sus manos, es bien interesante porque es de los primeros videos que él realiza, de hecho, en su carrera, que empiezan pues, a hacer videos en Londres, pero aquí tiene que ver también con su transición a lo largo de la ciudad, conociendo la ciudad, viendo cómo se transforma la ciudad y cómo él mismo se va transformando, y esa expresión de la transformación que él va transmitiendo en la arcilla misma. La arcilla para mí es muy importante porque era el material con el que él había estado trabajando, uno de los materiales con los que él había estado trabajando en Colombia antes de irse a Inglaterra. Y como lo vemos en las maquetas que él hace para Espina Dorsal al comienzo, quizás ustedes recuerdan, hay unas maquetas que están hechas en arcilla y luego él pasa a las maquetas hechas en madera. Entonces ahí hay un cambio también conceptual de lo que implica una escultura en arcilla y una escultura en madera. Pero también lo interesante es ver que esta bola de huesos primero son huesos que él recoge precisamente en esas indagaciones históricas, arqueológicas, escatológicas de la ciudad de Londres, porque las encuentra a las orillas del río Támesis, son huesos animales, excepto por uno humano, según entiendo. ¿Sí? Y finalmente decide, después de todo el proceso de búsqueda de cómo exponerlos, qué hacer con ellos, como él dice, decide hacer una bola. Esa bola, nuevamente, una escultura de alguna manera masiva, es la que él decide enviar al mar. También a mí me parece simbólico porque es como desprenderse de esa etapa anterior de su carrera y empieza a hacer otro tipo de trabajo que, como también él ya lo mencionó, está muy inmerso en exploraciones de tipo ya conceptual también, investigaciones arqueológicas, históricas que van a darle a su trabajo un fundamento investigativo distinto al tipo de trabajo que él hacía anteriormente. Y precisamente menciono esto porque en la sala de arriba, donde vamos a pasar al final, vamos a ver algunas de las esculturas que él estaba haciendo antes de viajar a Londres, entonces quizás se entienda mejor a qué nos estamos refiriendo con estos cambios. Quiero simplemente anotar un par de cosas que me parecen bien interesantes, que es el hecho de que Juan Fernando cuestiona conceptos que damos por supuestos. En esta sala particularmente el concepto de civilización, de Londres como este centro de la civilización durante mucho tiempo del Imperio Británico, y él baja a sus profundidades invisibles, estos ríos que se han convertido en los alcantarillados de la ciudad, y él empieza a encontrar todos estos objetos de alguna manera escatológicos. Entonces el concepto mismo de civilización, y en parte es lo que está también poniendo en cuestión con este envío de los huesos a La Habana. También el concepto de naturaleza, porque aquí estamos viendo como en este video que él hace del sin título, que se llama Pasto, entre comillas, hay toda una noción de la naturaleza como algo que es transformada por el ser humano y que a su vez nos transforma. Y veíamos el cuestionamiento de lo que es el desarrollo urbano, la escultura pública en Medellín. Lo vamos a ver también arriba con el cuestionamiento acerca de los héroes, etc. Sí, eso me parece muy interesante porque realmente una cosa que uno se da cuenta a lo largo del tiempo, y más con una opción de como esta exposición, es que hay unos intereses recurrentes, unos ejes temáticos que se desarrollan de distintas maneras en distintas obras, pero que son recurrentes. Entonces, digamos, la pulsión de la muerte, la relación con la naturaleza, el cuerpo, todas esas inquietudes se van haciendo legibles a lo largo de la exposición. Salga de la sala y suba al tercer piso. Inicie por el costado norte, el costado en el que está la puerta principal por la que entró al MAMU. Estamos llegando al tercer piso, subimos por una de las escaleras laterales y nos encontramos con otro proyecto que es Héroes 1000. Llegué fatigado, sí. Que obviamente tiene de nuevo un pie en los temas históricos, pero también relacionado con una dimensión del poder y el dominio, que va a ser la constelación que vamos a iniciar a ver. En este gran espacio tenemos 5 pedestales del proyecto Héroes 1000, que inicialmente se mostró dentro del monumento a los héroes, con 10 de estas estructuras,
y que puede uno reconstruir también con esta pieza que está en la pared, donde se muestran todo el material documental que empieza a dar pie al pensamiento y al proyecto. Acérquese a las imágenes que están colgadas sobre el muro. Que lo que hace en el fondo es hacer una revisión de la figura del héroe a lo largo de nuestra historia, desde la celebración del primer centenario de la independencia, donde se emplazan los monumentos históricos que aún hoy en día son importantes en la nación y en Bogotá en particular. Entonces vemos la inauguración de los monumentos y cómo esta idea pues va cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a la segunda celebración del centenario, cuando el presidente Álvaro Uribe lanza la campaña Los héroes sí existen, ante una crisis histórica e institucional que claramente desemboca en la seguridad democrática, y en ese momento pues se lanzan una serie de producciones cinematográficas que se ven en televisión, en el cine, donde se hace un vínculo directo entre los comuneros y el Ejército Nacional, legitimando su accionar. Entonces esto empieza como a hacer influjo para pensar qué tan necesario es esta figura del héroe y cómo distintos sectores ideológicos, incluyendo la izquierda, acuden a la figura del héroe para legitimar sus pensamientos y su accionar. Y claramente las piezas son unos pedestales en madera, que son como un estado intermedio entre unos posibles pedestales que darían pie para unos monumentos, pero como yo lo menciono, estos pedestales nunca encuentran su lugar, están desubicados y son nómadas. Y eso es parte como de mi crítica ante esta figura de poder. Estos pedestales también, y lo podemos ver, precisamente estos bocetos que están aquí y varias de las fotografías, nos podemos ver de nuevo cómo Juan Fernando parte de realidades existentes. Como él mismo dice, yo no me estoy inventando nada. Él se encuentra estos pedestales, están en la ciudad, están en el país, están en el mundo entero. De hecho, han sido muy cuestionados recientemente en muchas partes del mundo. Pero a partir de ese encuentro, que él empieza a hacer bocetos, él empieza a estudiarlos, empieza a hacer ciertas modificaciones, sobre todo para cuando él las va a exponer por primera vez en el Monumento a los Héroes, curiosamente, monumento que ya no existe, y está muy vinculado, él lo puede explicar mejor que yo, obviamente la relación entre esa edificación nuevamente y estas obras en su origen. Pero entonces quería mencionar esa importancia del punto de partida, por lo mismo que hablábamos al comienzo con respecto a una obra como Espina Dorsal, porque vemos el proceso de elaboración artística desde el punto de partida, cómo hay un símbolo que está vinculado a estos monumentos, que él mismo, pues como él lo decía, está cuestionando. Los monumentos mismos cumplen una función práctica, tienen una dimensión estética y finalmente nuevamente vuelven a esta dimensión metafórica a la que yo me refería, en donde la imaginación del espectador empieza a jugar un papel fundamental porque es la que nos lleva a trascender la obra concreta como tal y entrar a cuestionar todas estas dimensiones simbólicas que él también estaba mencionando, y por eso la importancia que le damos tanto Juan Fernando como yo a este término del punto intermedio de las obras, o del non finito, como yo lo menciono en el catálogo, por la posibilidad de completarlas, digamos, por parte del espectador. Y este espacio comparte también la obra Ecos Tutelares, que es un video que se exhibió simultáneamente a los pedestales en 2015, en la época o el año cuando se hizo la primera muestra del proyecto. Y ese video rastrea en términos históricos el recorrido de los monumentos que fueron producidos, los bronces que fueron producidos en Europa y que viajaron hasta nuestro país, andando por el río Magdalena hasta Honda y tomando el ferrocarril, que era realmente el símbolo del desarrollo en ese momento. Entonces, yo reconstruyo algunas imágenes donde tomo de nuevo el recorrido de esos monumentos por la misma vía férrea en que transitaron, que obviamente está destruida e inhabilitada hoy en día, y reconstruyo ese transcurrir con segmentos de la Comisión del Centenario, que fue la encargada de definir
el encargo de los monumentos y de traerlos hasta Bogotá. Y lo que se hace patente en este video es cómo hay un pensamiento que culturalmente es dependiente de Europa, pues como culturalmente, pero también cómo estos bronces son casi que de una dimensión mayor de lo que realmente tenemos como sociedad y como cultura. Y curiosamente, a lo largo de toda la investigación, yo encuentro un detalle que también termina siendo detonante para la realización de los monumentos, y es que todos los bronces fueron hechos por fuera en Europa, pero los pedestales sí fueron hechos acá. A excepción de un monumento, que es el monumento de la Pola, que lo hizo Dionisio Cortés enteramente en Colombia, que curiosamente es el único monumento dedicado a una mujer. Entonces aquí está como el recorrido por el trayecto del ferrocarril, y después muestro imágenes de la celebración del centenario, de la inauguración de los monumentos, y de nuevo se contrasta con el 2010 como ese otro brinco histórico. Acérquese al costado norte nuevamente. Tal y como lo hemos ido escuchando en lo que dice Juan Fernando, otro aspecto que es muy importante para nosotros en la exposición es la idea de que las realidades humanas son construidas por los seres humanos. Por ejemplo, los héroes, por ejemplo, lo que vemos de las realidades sociológicas en Medellín, por ejemplo, las diferentes obras que vamos a ver ahora al entrar a la parte que tiene que ver más directamente, pues ya estamos aquí, pero con Colombia. La idea es que nosotros construimos realidades físicas, sociológicas, arquitectónicas, culturales. Y parte de lo que estamos viendo con estas obras en ese estado intermedio es que hay una especie de deconstrucción, de construcción crítica, porque se empiezan, en la medida en que tenemos esa posibilidad de cuestionar, nos damos cuenta de los intereses, de los deseos, de las necesidades que están detrás de esas construcciones, y eso nos empodera, digamos, como visitantes, al lado del artista, para empezar a tener una visión más crítica de las realidades en las cuales vivimos. Entonces ingresamos a otra sala donde vamos a ver simultáneamente varias piezas de distinto tipo, de distinta índole, piezas fotográficas, esta pieza en el espacio central que es de emplazamientos en concreto armado, pero también así como hay esta pieza con esta dimensión tan grande, una pieza muy pequeña que para mí es muy importante a lo largo de mi carrera, porque fue la primera obra donde yo entendí un poco cuál podría ser mi relación con la materia y con los procesos escultóricos. Entonces, es una pieza del 87, la obra más antigua en exhibición, y vemos es una serie de etapas transformadas. Entonces y como el arte lo hace, uno entiende que las cosas no solo son las cosas, ¿sí? Sino que las cosas se plantean como metáfora, como símbolo, y lo que hago cuando empiezo a trabajar estos elementos es ser consciente de un deseo violento por acabar con algo, en este caso acabar con una tapa que podría considerarse también como una cierta unidad. Pero en ese proceso que es llevado a cabo con ácidos, con soplete, con maceta, con esmeril, enterrándolas. Hay muchas acciones que se ejercen sobre ese material, pero simultáneamente hay un deseo porque no desaparezca esa unidad. Entonces, digamos, ese proceso se detiene en un punto y se deja, digamos, suspendido en el tiempo. Entonces, lo que la pieza hace es mostrar una serie de elementos que se resisten a desaparecer. Y eso, pues, debe ser leído también en términos, pues, metafóricos, porque son objetos, pero yo siempre los sentí como unidades o seres. Esta pieza muestra precisamente que, aunque es una obra mucho más temprana que muchas de las que están en la exposición, se conecta con esta constelación en la que estamos, que tiene que ver con la dominación, con el poder físico, el poder de la fuerza, el poder también militar,
el poder simbólico, como vamos a ver en relación con cómo se interpreta, por ejemplo, la cultura de las drogas en diferentes países del mundo. Entonces, esa dimensión del poder que está también relacionada, y por eso lo conectamos con la obra de Vero Esmil y Ecos Tutelares, porque son todas esas construcciones humanas que están relacionadas con esa sensación de dominación, y vamos a ver también en la parte de atrás con la noción de vigilancia, que es muy importante en nuestra época contemporánea. Y otro aspecto que conversamos muchas veces con María Margarita es también el poder del artista y del arte, ¿sí? Porque hay estructuras de poder que se imponen en términos culturales, pero también hay un poder individual que puede resistir a ello y plantarse en términos políticos para hacer como oposición a otras estructuras de poder. Y aquí creo que vale la pena hablar de la obra Armedes, que es claramente otro ejemplo de una pieza donde el situarse en términos políticos, en términos de conciencia ante determinados procesos, hace que yo realice una obra que nunca hubiera concebido si no pienso en eso. Y estamos aquí frente a una versión de Armedes realizada con un revólver que fue destruido con un soplete y una maceta de hierro muy pesada, y fue destruido con rabia, fue destruido con toda la intención de acabar con un objeto bélico. Entonces es una pieza interesante porque ese mismo concepto de transformación o de trabajo escultórico o artístico incluye procesos que en principio no son artísticos concebidos de una manera tradicional. Entonces el destruir puede ser también dar forma, y esta forma nueva que adquiere este objeto está contrapuesta a la forma original con la cual fue diseñado, que es un objeto para matar, efectivo para hacer eso. Y aquí se vuelve simbólico y vemos son los pedazos de la materia, lo que queda, casi que haciendo una inversión del tiempo, como si uno encontrara unos vestigios arqueológicos y los pusiera en una superficie y se preguntara, ¿y esto qué es? ¿Para qué es? En esta parte de la exposición vemos una pieza de archivo donde fácilmente podríamos rastrear todo el pensamiento que se va dando a lo largo del proceso, primero con información contextual de cómo se concibe y qué se hace en torno a la aparición de la amapola como un problema de orden público y de drogas. Entonces hay imágenes de personas apresadas por la policía, enredadas en el campo, imágenes de la subdirección de antinarcóticos, imágenes de antinarcóticos como tal, de la serie de estudios que ellos hacen antes de planear las campañas de erradicación. Pero aquí vemos otro paquete que no se desarrolla en Colombia, sino en Europa, en Inglaterra en particular, cuando en noviembre se celebra el Día de la Remembranza y el símbolo de la amapola es un símbolo positivo que se refiere al final de las dos guerras. Otra serie de imágenes, incluso Tintín, el loto azul, es que se llama el cuento de Tintín. Muchos influjos que van como conformando mi pensamiento en torno al tema. Después yo averiguo que en Turquía se producen la mayor cantidad de drogas farmacéuticas a partir de la amapola, entonces visito las zonas amapoleras en Turquía, veo cómo allá es un cultivo más sin ningún tipo de problema de orden público y de violencia. Traigo semillas de Turquía, que hay varios paquetes de distintas partes, algunos de Turquía, otros de Londres. Hago mi propio cultivo de amapolas en Huasca, Cundinamarca. Tomo fotografías de esas plantas, entonces aquí se van dando como todos los procesos y los pensamientos. Vemos aquí algunas de las fotos de Papaver somniferum, de la serie de amapolas, que van desde la toma y pues casi que admira la belleza de la planta, despojándola de todos estos problemas como ideológicos. Una imagen en Turquía, donde vemos un campo pues precioso de amapolas acompañado con un poste de la luz, entonces está el desarrollo de por medio, y el proyecto se va volviendo un poco más sociológico también,
y porque me importan las condiciones en que se producen las drogas en el país, en zonas de montaña, y cómo hay pues toda esta campaña de erradicación, pero también de aprehensión de campesinos que son detenidos por estar cultivando amapolas. Y como esta paradoja de dónde está el verdadero poder de un fenómeno como estos, que claramente no está en los dos campesinos que están siendo apresados. Esto se llama tríptico judicial, y esto nos va a vincular con otro espacio que es el espacio donde está Terra Incógnita, que es una pieza escultórica que de nuevo se produce al final de un proyecto específico y se concentra en las condiciones del campesinado que cultiva y que vive en esas zonas remotas de la topografía colombiana. Entonces, en esta sala también vemos lo que hablaba Juan Fernando del empoderamiento que el arte hace posible, y también lo que yo mencionaba con respecto a los espectadores. Aquí vemos cómo se están construyendo diferentes visiones sobre una misma realidad, que es la flor de la amapola, por ejemplo, y eso permite tener una visión crítica que se ve complementada además por cambios en la escala y en las perspectivas, como vamos a ver en las series que vamos a ver desde cómo se ven los aviones de fumigación, también se podrían ver como aviones bombarderos desde la tierra, y cómo desde los aviones se ve el territorio sin realmente verlo, sino que cumple una función fundamentalmente militar para erradicar la droga. Entonces, el punto es que hay un cambio de posicionamiento intelectual, cultural, físico, que hace que nuestra noción de cómo concebimos las cosas se vaya transformando, gracias a esas transformaciones que hace Juan Fernando de las imágenes y de la materia. Por eso el título de la exposición era Posicionamientos y Transformaciones. Sí, que no era vendedor, que de pero... paso... Entonces, ya que hablamos de Terra Incógnita, entremos un segundito a Terra Incógnita. Entonces, cuando uno ingresa a este espacio donde está Terra Incógnita, lo que uno claramente ve como primera cosa es que hay una serie de piezas iluminadas tenuemente que son bajas. ¿Sí? Nosotros llegamos con una altura, nuestra visión está muy alta, y en la superficie de estas rocas vamos a ver pequeñas figuras que lo que están mostrando es situaciones específicas que se viven en esos lugares donde se cultiva la amapola. Y uno va recorriendo o va pasando de una roca a otra, y uno va pasando como de un territorio a otro por un espacio oscuro que hace que estas zonas sean aisladas, ¿sí? Y que cada uno, digamos, o se debate como de una realidad realmente inconexa una con otra. Y es una pieza que es la primera vez que se muestra completa en Colombia, se hizo para la Bienal de Liverpool, pero se había mostrado fragmentariamente. Entonces, en esta ocasión está compuesta por las 7 piezas que hacen parte de distintas colecciones. Algo que pienso que es interesante también mencionar desde el punto de vista de la materialidad es el manejo del plomo por parte de Juan Fernando, que en Londres fue uno de los materiales que él empezó a trabajar, empezó a usar, y le permite, él lo explica mejor que yo, pero para mí una de las ventajas es que permite traer la forma que está en el origen del objeto, en este caso las piedras, o veíamos abajo la compuerta del alcantarillado, permite traerla a la galería de una manera muy maleable, es pesada, pero es maleable, y entonces nos da una idea directa del objeto, y pues es algo que permite tener una idea mucho más real. Y metafóricamente también construye o plantea como unos territorios de plomo, ¿sí? Fríos, inhóspitos y duros. Y es también como el territorio, pero es como por el universo de alguna manera. Podemos ver el contraste con la maqueta que él hizo en arcilla de una de estas piezas. Entonces, nos falta ver dentro de esta como constelación 2 piezas que son instalaciones en espacios un poco más controlados.
Esta que es cajas fucsia, que uno ingresa a este espacio y obviamente el dominio de este como obelisco o de este monumento de las cajas fucsia tiene que ver obviamente con la entrega de dineros del cartel de Cali a la campaña de Samper Presidente. Y en la pared vemos una cantidad de dibujos y textos. Los textos fueron todos sacados del expediente judicial con que se juzgó al presidente en el Congreso, de los testimonios de todos los testigos que estuvieron implicados en el proceso e imágenes de prensa de la misma época. Algunas de las capturas de Palomari, el tesorero, de una cantidad de personas que estuvieron implicadas. Y lo interesante de esta pieza para mí es que obviamente tiene un vínculo histórico muy claro con un evento en particular, pero también se hace preguntas en relación a lo que hemos sido como país e incluso a nuestra idiosincrasia y o mejor, la capacidad, o no es la palabra, pero el hecho de que Colombia haya convivido con el tema de las drogas y las mafias y del poder del dinero ilegal a lo largo de décadas y décadas, incluyendo lo que ocurre actualmente también. Esta obra también pone en evidencia por la forma en que Juan Fernando la diseñó, la instaló, la construcción que podemos hacer a partir de relaciones, así como las constelaciones implican relaciones entre obras. Esta obra es un ejemplo de las relaciones que como visitantes podemos ver y como ciudadanos darnos cuenta que la información estaba ahí, que si la ponemos en relación una con otra, con las imágenes, empieza a aparecer todo un paisaje muy definido de qué era lo que estaba ocurriendo y finalmente nos hace volvernos sobre nosotros mismos, hasta qué punto realmente somos conscientes cuando estamos viviendo algo de lo que está ocurriendo. Entonces es otro de los elementos críticos que está en la exposición. Y creo que el concepto de constelación que hemos venido aplicando a lo largo de la exposición es un concepto que para mí estuvo acá en esta obra desde un inicio, porque precisamente todos estos datos que están en las paredes solo adquieren sentido si los vinculamos unos con otros. Entonces es una bella manera de pensar que obviamente el arte contemporáneo y los procesos de conocimiento se dan simplemente por este ejercicio intelectual de vincular elementos. Cruce la sala hacia el costado norte, hacia la puerta que lleva a la obra Hall 4. Entonces aquí ingresamos, yo creo que por acá es bueno como recorrer el espacio. Esta es la obra Hall 4, una pieza que tiene una construcción que domina el espacio y que tiene también un sistema de luz que va cambiando de intensidad permanentemente. De hecho, creo que ahorita está como en su nivel más alto y esa luz se proyecta para todos los lados, acudiendo a una estructura panóptica que reconstruye como unas casas de perros, ¿sí? Pues de posibles perros. Pero obviamente no hay perros sino hay luz, y esto tiene que ver con todo este fenómeno de la vigilancia privada y de cómo en nuestras ciudades se volvió común tener vigilantes con perros que de manera disuasiva controlaban un espacio. Entonces es una nueva estructura que hace referencia al poder y a estas situaciones que son muy particulares de un país como el nuestro. De hecho, pues este fenómeno es un poco como una versión de como un paramilitarismo urbano. Salga de la sala, acérquese nuevamente a Terra Incógnita y atraviésela hacia el otro costado. Y pues aquí vamos a entrar en el otro espacio que hubiéramos podido ingresar por fuera. De hecho, pues esta pieza de Terra Incógnita se puede acceder por cualquiera de los dos lados. Y de nuevo encontramos una serie de piezas y tal vez el espacio donde una de esas pulsiones que hemos mencionado y que también es una constante en mi trabajo se vuelve más fuerte, y es la presencia de la muerte, ¿sí?
relacionada con la serie Camposanto, que incluye 2 paredes. Hay que mencionar que todas estas series de trabajos y proyectos muchas veces no están en su totalidad, ¿sí? Hay una selección de trabajos porque son proyectos más amplios, y también por piezas como esta que está en el piso, que es una pieza hecha en pelo humano, o incluso también con La Corona de Espinas, una obra del 89 que ingresa a la colección del Banco muy temprano y que se ganó una mención de honor en un salón nacional. Y acá de nuevo en esta constelación está la cultura material, sí, haciéndose muy presente, ya sea en las imágenes fotográficas o en los elementos o las piezas escultóricas. Entonces, en el caso de la corona, pues es una construcción de una pieza que se refiere a algo que ya conocemos, que tenemos muy en la mente, casi que en cualquier parte del mundo, pero más en un país católico como el nuestro, que es una corona de espinas, pero esa corona de espinas que sirve de referente, que siempre ha sido pensada en relación al cuerpo y su tamaño, acá se vuelve una pieza mucho más grande, con una escala que implica algo más comunal, y es una obra que está pensando como en el concepto de resistencia, de una situación contextual donde la cotidianidad se volvía muy azarosa, un sentimiento de zozobra permanente por los hechos de violencia de esos años, y la configuración de un símbolo que tiene ese arraigo de la simbología cristiana, pero que por su manera en que está hecha, que es simplemente haciendo como una sola línea de ramas que se unen unas con otras de una manera muy metódica y minimalista, como un fenómeno o un objeto de resistencia con un material lleno de espinas. Esta obra de Corona de Espinas y las otras 2 que vemos aquí son obras que Juan Fernando realizó antes de ir a Londres, esas son las que yo me refería anteriormente. Entonces vemos el manejo de los materiales, la transformación de los materiales que son además alusivos, por ejemplo el pelo humano, son materiales que generan una serie de asociaciones tanto con la vida nuestra, obviamente, con la vida de un ser vivo, con lo inerte también, pues porque es un material que finalmente es inerte. Por otro lado, la corona de espinas, que está hecha con un material natural, es muy lindo, como decía Juan Fernando, es un símbolo de resistencia, pero la naturaleza misma de este arbusto, con sus espinas, logra domesticarla hasta cierto punto para poder hacer la escultura, pero las espinas siguen estando ahí como medio de defensa, son medio agresivo, pero son medio de defensa al mismo tiempo. Esa relación con la naturaleza de Juan Fernando a mí me parece que es bien interesante y lo vemos aquí especialmente en estas series de Camposanto y Leve y Emergente, en donde para mí hay un contrapunto que es bien interesante entre los vestigios de una actividad humana, como es la elaboración de estas cruces, en un sentido homenaje a personas que han muerto o han desaparecido por parte de la población que Juan Fernando encontró aquí, que son cruces anónimas y que están usando materiales del lugar, materiales muy efímeros que muy posiblemente van a desaparecer pronto y que hacen alusión precisamente a procesos de muerte, también al conflicto armado colombiano, y por eso esta sala también conecta con la constelación de alguna forma con lo que estábamos viendo de los procesos en Colombia, pero al mismo tiempo la forma en que él realiza estas fotografías le da una importancia, y ahí viene el contrapunto, una importancia muy fuerte y muy grande a su contexto natural. Y ese contexto natural está lleno de vida, y es parte de esa relación con el ciclo vital de la que habíamos hablado antes, y donde vemos entonces esa contraposición entre la vida y la muerte de una manera muy fuerte. Pero cuando uno entra en esta sala también, eso es lo que a mí me ha gustado en particular, uno siente una relación de escala y como que hay algo de la temática que se te mete en el cuerpo, ¿no? Tal vez por la cercanía con estas piezas, porque es más íntima. Yo pienso que el hecho mismo de que tú hayas escogido un tríptico, pues hace alusión a una dimensión espiritual. O sea, hay una relación, no necesariamente religiosa, sí, pero sí hay una relación casi como encontrarse con un altar que permite una serie de meditaciones y de hacer parte de ese lugar. Sí, eso es interesante porque también la escala de las obras
facilitan este tipo de relaciones. Yo pienso la sensación que uno tiene cuando entra a una iglesia, sea religioso o no, o una catedral, hay una relación espacial que te pone en un lugar determinado, y esto creo que se plantea acá también. En Leve y Emergente, que es una serie que realiza muy posteriormente, hace relativamente poco en realidad, por diferentes partes del país, recorriendo diferentes departamentos, entre ellos el Putumayo y estas imágenes que vemos aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta, vemos nuevamente esa relación entre lo que se puede ver como huellas de actividades humanas, construcciones nuevamente que tienen que ver con la cultura material, con la idea de construir un entorno humano para sobrevivir, para cultivar, etcétera, en una interacción con el entorno natural del cual hacen parte y donde se ve la belleza y al mismo tiempo una dimensión para mí espiritual que está muy fuerte en las obras. Claro, y esa dimensión de relacionamiento con los materiales, con lo dado, con el mundo, es muy importante porque está como planteando una posibilidad en términos culturales. ¿Sí? Cuando yo le titulo la serie Leve y Emergente es porque estoy pensando en que esos gestos o constructivos o de apropiación de algo que está en la naturaleza se hace de una manera apropiada y potente. Esto tiene una potencia, sí, una capacidad de entendernos y pensarnos de una manera distinta. Entonces la naturaleza es también como un apoyo, ¿sí? Como que no solo es un apoyo material, sino también como espiritual. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo siempre he tenido una conexión muy profunda con el entorno natural. Y ese entorno natural es el que los habitantes de esa zona de Cundinamarca, que da pie a la serie Campo Santo, encuentra como un espacio propicio para conectarse con sus seres ausentes. Y de nuevo, ahí hay una cosa que es bien interesante y que es una conexión que no es tan obvia, pero que a mí me gusta mucho en la exposición, y es que todas esas piezas están creando un espacio común, ¿sí? Como una especie de lugar común que da la posibilidad de aglutinar a un conglomerado humano. Y desde ese punto de vista, el espacio se vuelve como un espacio realmente público, ¿sí? Como la noción de un espacio que realmente tiene sentido y es útil para ese grupo de personas. Entonces, yo también pienso que esas cruces son como una posibilidad de escultura pública, ¿sí? De unos símbolos que realmente tienen una razón de ser y una importancia. Y cuando uno sale al pasillo, entonces se encuentra con la escultura pública, pero de origen estatal, ¿sí? Que es la monumentalidad. Entonces me encanta este contrapunto entre un símbolo pequeño, potente, hecho por alguien en particular, y todo lo que implica la creación de unos símbolos comunales. Entonces, además de lo que estábamos hablando anteriormente, de estos condicionamientos en estas construcciones humanas, condicionamientos sociales, políticos, que están detrás o que nos permiten ver, nos permiten reconocer intereses y necesidades de nuestras construcciones humanas y que nos hacen desarrollar un pensamiento crítico con respecto a muchas de las realidades. Aquí, como dice Juan Fernando, nos encontramos en muchas de sus obras también con un espacio meditativo, con una dimensión meditativa, ya no tanto crítica, sino meditativa, que tiene que ver también con un condicionamiento y unas necesidades que ya no son humanas, sino no humanas, y que nos están precisamente condicionando y creando a su vez una serie de necesidades que tienen que ver precisamente con nuestro ciclo vital. Este es el final del recorrido guiado de la exposición Materialidades y Constelaciones que hicimos con el artista Juan Fernando Herrán y la curadora María Margarita Malagón Curca. Gracias a H-Art, la revista de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, a la Facultad de Arte y Humanidades y a la Red de Museos del Banco de la República. Recuerde que esto fue Puntos de Fuga.